Buenas tardes, colegas que siguen este curso de metafísica a través de YouTube. El día de hoy continuamos con su temario, brincando ahora unos 1000 años al futuro. Y después de dedicar 3 sesiones a la mística medieval, ahora en este curso de filosofías de la nada, del horizonte de la nada en la filosofía contemporánea, saltamos a Sartre, ¿no? Entonces, ahora estamos parados en los inicios del siglo XX. Y nos prestamos a un recorrido por la obra temprana de Sartre, por la noción su noción de conciencia, su fenomenología impersonal, su teoría de las emociones y su noción de libertad. Y remataremos con la crítica, al menos implícita, que lanza Simone de Beauvoir a esta noción de libertad, ¿no? Y desde ahí, bueno, al menos echaremos un vistazo a la idea de otredad en Simone de Beauvoir, en el segundo sexo, ¿no? Entonces, eso nos espera para el día de hoy. Antes de empezar, 2 anuncios sobremanera importantes. Número 1, la universidad a la que está adscrito este curso, la UNAM, ¿no? Particularmente la Facultad de Filosofía y Letras, ha decidido regresar de forma híbrida a clases presenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que una semana habrá una clase presencial, la otra semana habrá clases en línea, y esto comienza la semana que viene, ¿no? O sea, la primera semana de marzo comenzamos con clase presencial, la carrera de filosofía, y bueno, eso implica que el próximo jueves, ¿no?, habrá, a diferencia de la clase que ha habido en los últimos años a través de Jitsi, ¿no?, la clase simultánea será en la facultad, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Yo no sé si todavía me acuerdo cómo dar clases presenciales. Tiene ya bastante que no me paro frente a un grupo de un salón, ¿no? Pero bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Por ahora, un poco en virtud de que es la primera sesión, en virtud de que hay una aparente restricción de acceso a la facultad de oyentes, con la cual yo evidentemente no estoy de acuerdo, me parece, ¿no?, me pareció adecuado, ¿no?, y parece que los compañeros que siguen esta clase de forma simultánea estuvieron de acuerdo, que lo mejor es que al menos esta primera clase la tengamos afuera de la facultad, ¿no? Concretamente en las islas, ¿no? Quien conoce la universidad sabe, bueno, que junto a nuestra Facultad de Filosofía y Letras pues está este jardín inmenso que son las islas, ¿no? Toda la clase sería en este jardín, ¿no? Nos veríamos a las 4 de la tarde frente a la entrada principal de la facultad, y nos moveríamos, yo creo tal vez lo más conveniente sea a un costado de la biblioteca central, ¿no? Al jardín que queda a un costado, a un lado de la biblioteca central. Puede ser pues quizás el espacio óptimo para reunirnos, que haya, bueno, más flujo de aire para mantener cierta seguridad, ¿no? Y también, bueno, para que puedan participar nuestras compañeras y compañeros que no se inscribieron de forma formalmente al curso como la universidad lo requiere. Entonces, pues, que no queden excluidas y excluidos de este proceso de creación y compartición de saberes. Pues esa es la estrategia que al menos a mí se me ocurre. Y bueno, iremos viendo cómo evoluciona la situación, cómo es esta primera semana de clases, y a lo mejor para la tercera semana de marzo, que nos tocaría otra vez clase presencial, pues ya la situación es diferente, vamos a ver, ¿no? Pero por lo pronto les pediría eso, ¿no? Que quien quiera asistir a la clase presencial se presente a las 4 de la tarde en la entrada principal de la facultad, y bueno, si llegan después, nos busquen a un costado de la biblioteca central, ¿no? Es lo más seguro que estemos ahí, que ahí se desahogue la clase, y pues que todas y todos son bienvenidos a esta clase. Y otra cuestión sobre la clase importante es, si no les acomodan los horarios de clases porque adquirieron alguna responsabilidad durante la pandemia, o no se sienten seguras o seguros viajando en transporte público, o lo que sea, las clases se seguirán grabando, ¿no? Entonces, así como ustedes ven esta clase en YouTube, todas las demás seguirán documentándose en YouTube, sean presenciales o sean virtuales, para que quien esté tomando el curso de esta forma, no simultánea, pues pueda seguir en el curso sin problemas y no se vea forzado a interrumpir su formación por bueno, los caprichos de la universidad, ¿no? Entonces esa va a ser la cuestión, ¿no? Queda la clases en línea, seguiré haciendo yo el esfuerzo de que las clases queden documentadas en YouTube, para que quien esté tomando el curso así o le acomode bien este modelo, o prefiera volver sobre las clases después,
pues las pueda seguir tomando, pero ya habrá la opción de, una vez cada 15 días, volver a tener clases presenciales, como hace mucho, pues no se tenían, ¿no? Entonces, eso es para el próximo jueves. Esto es jueves 3, si no me equivoco. Jueves 3 ay, aquí está el calendario. Sí, justamente, jueves 3 de marzo, 4 de la tarde, en punto nos veríamos en la entrada a la facultad y de ahí nos moveríamos a un costado de la biblioteca central para la primera clase. Otra cuestión en información relevante, otra cosa que tiene que ver con la facultad, es los próximos 9, 10 y 11 de marzo tendríamos, después de años de inactividad presencial, ¿no? Hemos tenido muchos seminarios, pero al fin tendremos un congreso internacional en el que nos hemos aliado los proyectos Crisis del Hábitat de la doctora Rebeca Maldonado y Estética Ambiental con nuestro queridísimo colega Sebastián Lomelí, ¿no? Entonces, varios colegas nos hemos aliado para esta actividad, que también será híbrida, al parecer. Habrá las y los conferencistas compartirán el espacio físico, mientras que el resto de las personas puedan seguirla de forma virtual, y habrá quizá alguna actividad presencial, ¿no? Quizás la comida o algo, para quien quiera asistir y participar del diálogo. Contaremos aquí el cartel, ¿no? Estética Ambiental, Perspectivas del Habitar, 9, 10 y 11 de marzo. Próximamente les compartiremos el link a quien quiera seguirla de forma virtual y más información sobre algún tipo de actividad presencial que pueda haber. Contará aparte con profesores de la facultad, como obviamente Rebeca Maldonado, Zaida, maravillosa profesora, ¿no? Sebastián Lomelí, Sonia, Billy, un montón de gente, ¿no? Mario del TEC, Luis Armando Hernández del TEC, gran profesor también. Pavel, mi queridísimo colega, gran especialista en fenomenología, Pavel va a estar también. Obviamente su servidor va a estar ahí haciendo el oso. Mi queridísimo amigo y colega Leonel Gómez va a estar también. Pero contaremos con la asistencia también de Raquel Bouzo, gran traductora y especialista en Nishitani y en filosofía de Kioto, de mi admiradísimo y querido profesor John Maraldo, uno de los grandes pioneros en la escuela de Kioto y en fenomenología, de estudiar Japón desde la fenomenología en general, ¿no? Va a estar Maraldo, va a estar Roman Pasca, querido colega, también gran especialista en la escuela de Kioto. Va a estar CY, de gran querido profesor especialista de Hong Kong, ¿no? A trabajar temas de la pérdida del hogar, del homelessness, le llamo, ¿no? Esta noción. Va a estar nuestra admiradísima profesora, gran especialista y heredera intelectual en mucho de Gianni Bátimo, Teresa Oñate, ¿no? Va a estar presente. Va a estar Vanessa también de la Cátedra de Iteración de Hermenéutica Crítica. En fin, va a haber un cartel maravilloso. Será una actividad presencial, más o menos presencial, después de muchos años. Y estamos todos muy emocionados por esta actividad y queremos invitarles, ¿no? a nuestros alumnos, colegas, amigas, amigos que siguen nuestras actividades académicas en el ciberespacio o como se pueda. Pues está esta actividad 9, 10 y 11 de marzo, guárdenlo en su calendario y pues por allá nos veremos de alguna forma, coincidiremos y bueno, será una jornada muy productiva. En fin, dichas estas cuestiones, entremos a Sartre. Tenemos mucho que decir el día de hoy. Empecemos con una brevísima biografía de Sartre para ubicarnos temporalmente, ¿no? Sartre nace prácticamente con el siglo, en 1905. Su padre está conectado a la marina, pero muere cuando Sartre apenas tenía 2 años, ¿no? Esto quiere decir que Sartre queda al cuidado de su madre, Anne-Marie Schweitzer, que es prima de Albert Schweitzer, médico ganador del Nobel, pero con intereses también en temas de teología, alguna relación con Kant también, ¿no? Entonces queda Sartre al cuidado de su madre Anne-Marie a muy temprana edad, y en una familia, digamos, de algún modo con
importantes intereses intelectuales, ¿no? Vuelve Anne-Marie a casa de sus padres. eh, Alguien tiene el micrófono abierto y se está balconeando. este, entonces Anne-Marie vuelve a casa de sus padres y entre ellos el abuelo de Sartre, ¿no? El padre de Anne-Marie es maestro de alemán, ¿no? Y va a introducir a Sartre va a cultivar su interés en la cultura y en la lengua germana, ¿no? Cosa que le va a abrir muchísimas puertas. Veremos que uno de los papeles más importantes de Sartre es un papel de traductor, ¿no? O sea, alguien que va a llevar al francés las discusiones de la filosofía alemana de inicios del siglo XX, ¿no? Y ese va a ser, pues, uno de sus trabajos sus influencias más importantes, ¿no? En los años 20, en sus 20, también los años 20, Sartre va a empezar a interesarse por Bergson, y de Bergson va a sacar un interés que van desde la psicología, la filosofía, la física y la sociología. En 1828 se recibe la Normal Superior como psicólogo. Esto es crucial. Entendamos que la formación original de Sartre no es como filósofo, sino como psicólogo. Y esto va a mediar mucho su actitud, ¿no? Otra cosa importante con Sartre es que él va a ser parte de una generación muy fructífera de intelectuales franceses de la Normal Superior, ¿no? Va a ser contemporáneo y en la escuela de Hippolyte, de Simone Weil, de Simone de Beauvoir, de Merleau-Ponty, ¿no? Será, digamos, una época, una generación de mucho fermento intelectual, ¿no? Después de la universidad, o al terminar, a los finales de su formación como en la universidad, va a trabajar como tutor privado y en 1927, año de la publicación de Ser y Tiempo, casualmente también, va a ser el tutor privado de un aristócrata japonés que va a estar de viaje intelectual, que va a estar de viaje por Europa, Kuki. Intentará enseñar francés y ayudar a Kuki a afinar su alemán, y en sus charlas, los dos con intereses filosóficos marcados, Kuki le va a comentar que su plan es aprender a afinar su alemán en Francia para partir a Alemania, ¿no? Y Alemania quiere ir para entrar en contacto con Husserl y con su ayudante de profesor en aquel tiempo, o bueno, ya acaba de dejar ser su ayudante de profesor, Heidegger, ¿no? Entonces quiere ir a Alemania porque de Alemania está pasando algo muy interesante, ¿no? En la filosofía, concretamente, pues, están haciendo la fenomenología, ¿no? Entonces, estas pláticas con Kuki van a inspirar su interés, y 2 años después, en 1929, Husserl va a ir a la Academia de Ciencias a París, ¿no? A dar las famosas conferencias de París, ¿no? Las lecturas de París, ¿no? En que va a intentar presentar su proyecto de fenomenología, en aquel momento de fenomenología trascendental, a el público francófono, ¿no? Entonces, digamos, Husserl va a elaborar esta nueva forma de hacer filosofía llamada fenomenología, y toda su vida va a intentar introducirla al mundo, ¿no? O sea, como que la gente se interese, entienda este proyecto filosófico, y en este contexto viaja en 29 a París, ¿no? Y a estas conferencias asiste Sartre, ¿no? El joven Sartre, en sus 20, digamos, ¿no? Va a asistir a este evento, ¿no? A los 24 años, y inspirado por encuentro con Husserl, a los pocos años, ¿no? En 33, va a partir con una beca del Instituto Francés en Berlín a Alemania, y va a estudiar con Husserl, va a estudiar con Heidegger y con Levinas, ¿no? Entonces va de algún modo a empaparse de las discusiones filosóficas que están dando en el mundo germano, ¿no? Coincidirá también con los años del ascenso del nacionalsocialismo. Entonces esto va, como saben ustedes, a reventar en 39 con la ocupación de Polonia, ¿no? Y entonces el estallido de la Segunda Guerra Mundial, un contexto que nos recuerda mucho a la actualidad. Y en esta época,
bueno, es decir, ¿no? Entonces, 33-34, Heidegger está, Sartre está con Heidegger, Husserl, Levinas y ellos en Alemania, ¿no? Para 34 él regresa, ¿no? A Francia y veremos en las obras que nos ocupan el día de hoy su intento de traducir, de interpretar y de resignificar las cosas que aprendió de la fenomenología alemana, ¿no? Normalmente, ¿no? En los manuales de filosofía se dice que Sartre es el padre del existencialismo, ¿no? Como movimiento filosófico, cultural, literario, etc., ¿no? Pero, ¿qué es el existencialismo, no? Hay muchas formas de entenderlo, ¿no? Pero desde la filosofía, esperamos que la clase de hoy nos sirva para afinar esta comprensión, pero grosso modo, el existencialismo en filosofía puede entenderse, al menos el sartriano, como la interpretación que hace Sartre de Husserl y de Heidegger. En pocas palabras, ¿no? Es su intento de, su lectura de Husserl y de Heidegger y la forma en la que él lo lee es la base filosófica del existencialismo francés de los años 30, ¿no? Para 39, entonces decíamos, es enrolado en el ejército, como meteorólogo participa en la Segunda Guerra Mundial, en 40 es detenido por los alemanes y pasa un año preso. Al parecer dedica este año como preso de guerra a leer Ser y Tiempo. Regresa a la Francia ocupada después de un año preso en Alemania, se reencuentra con sus colegas de la Normal Superior y fundan un grupo llamado Socialismo y Libertad, ¿no? Para este momento, al parecer, Sartre se ha radicalizado políticamente de una forma significativa y plantea de algún modo convertir este grupo intelectual en un grupo de guerrilla urbana, ¿no? Enfocado particularmente en atentados contra colaboradores del gobierno francés con los nazis. Pero bueno, esto genera un caos, ¿no? Porque pues, estamos pensando en un grupo en que participaba gente como Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, ¿no? Que pues obviamente no eran tal vez grandes pensadores, pero pues no eran tal vez los más hábiles combatientes en el campo de batalla, no por su afinidad política, sino por sus capacidades, ¿no? Y esto genera grandes fricciones en este círculo intelectual, ¿no? Después de la guerra, Sartre continuará con estas afinidades políticas, digamos, conectadas a la izquierda radical, y va a colaborar con la revista Tiempos Modernos bastante, ¿no? Después, ¿no? En los años 60, ¿no? Finales de los 50 y inicios de los 60, va a empezar a cambiar su planteamiento, ¿no? Vemos desde la trascendencia del ego un intento que hace Sartre de refundar la teoría marxista en la fenomenología, ¿no? Contra el materialismo dialéctico, ¿no? Que le parece pues, una doctrina cuestionable, ¿no? Entonces intenta como esta refundación, ¿no? Pero en los años 60, insisto, va a empezar a coquetear con el llamado pensamiento decolonial o anticolonial, como se le quiera llamar, ¿no? Particularmente con Fanon, ¿no? Va a tener mucho interés en Fanon, y este interés obviamente se va a exacerbar con la intervención en Argelia de las fuerzas francesas, ¿no? Y las duras críticas en Argelia, ¿no? Va a colaborar con Russell en el tribunal, en un tribunal en Vietnam. Va a tener relaciones con el Che Guevara en los años 60. En 60 publica su siguiente gran obra, ¿no? Que es La crítica a la razón dialéctica. En 64 es nominado al Nobel, creo que por La náusea, si no me equivoco, ¿no? Una novela, Nobel de literatura. Y al parecer Sartre, al menos en un primer momento, rechaza el Nobel, ¿no? Por considerar que aceptar este premio lo demeritaría su carácter de filósofo, ¿no? Haciendo pasar por un escritor más, ¿no? Aquí veremos que Sartre padece de un mal muy parecido al de Nietzsche, y es el mal de ser un excelente escritor, ¿no? Pareciera que los filósofos, para ser entendidos como filósofos, tienen que ser malos escritores, ¿no? Para que su escritura sea crítica, oscura,
Y entonces, bueno, sea de interés filosófico, o sea, no sea de interés para nadie más. El problema con Sartre es que Sartre, seguro ya lo vieron al leerlo, es un excelente escritor. Sartre, una de sus grandes artes, veremos a lo largo del texto, es la de dar grandes ejemplos. Sartre es uno de los grandes maestros del ejemplo. Y con eso vuelve mucho más accesible la fenomenología, más que Husserl, más que Heidegger, más que Merleau-Ponty, ¿no? Por sus excelentes ejemplos, ¿no? Y entonces, bueno, esa gran pluma, les decíamos cuando vimos a Nietzsche, también se vuelve un arma de doble filo porque vuelve a veces pareciera, se ha también escrito su libro que a veces parece obvio si no se lee con cuidado lo que está diciendo Sartre, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, este incidente en 64 con el Nobel, en 68 con muchos intelectuales de su época, Sartre participa de las protestas de la revuelta del Mayo francés, va preso, ¿no? Es mucho, así como Foucault, como todos ellos, ¿no? En su momento, pues incluso conocieron el presidio por su participación en las revueltas en la universidad, que eventualmente, bueno, escalan a toda la sociedad, al menos parisina, ¿no? Va preso, cuentan que fue un gran escándalo, ¿no? Que apresaran al viejo intelectual ya, pues ya entrado en sus 60 años, ¿no? Para ese momento. En 73, al parecer, Sartre queda ciego, ¿no? Curiosamente, esta última época de su vida, de los 60 en adelante, Sartre la va a pasar en el campo, ¿no? En una granja. Mientras que es un intelectual muy reconocido, uno de los grandes figuras de los movimientos nacientes en los años 60, del movimiento hippie, de los beatniks, de los hippies, etcétera, ¿no? Eventualmente incluso de los punks más tempranos, ¿no? Y todo eso, ¿no? Esta figura tan icónica, pues Sartre está retirado de la vida pública en su granja. Al parecer en los 73 queda ciego, en el 73 queda ciego, ¿no? Pues también, bueno, saben, como todas sus fotos lo ilustran, ¿no? Que era famoso por fumar, ¿no? Era un ávido fumador y al parecer, en sus últimos años al menos, un ávido consumidor de anfetaminas, ¿no? Entonces, esto merma su salud, evidentemente, y en 80, pues bueno, su cuerpo no da más y se lo lleva el edema pulmonar, ¿no? Ahí la vida de Sartre, ¿no? Con estos hitos importantes que son el vínculo con los pensadores alemanes, particularmente con Husserl y con Heidegger en los años 30, sus afinidades políticas a lo largo de su vida y su popularidad en los años 60 con sus ideales existencialistas que vemos se vienen cultivando desde los años 30 también, ¿no? En fin, entonces, para entender a Sartre es crucial, ya se asomó el ayudante de profesor Sartre, que no preparó su lectura, ¿verdad? En fin, entonces, para entender a Sartre, ¿no? Es muy importante entender, grosso modo, o introducirnos, al menos someramente, en la fenomenología. ¿Qué es la fenomenología, no? La fenomenología es una forma, un método filosófico, una forma de hacer filosofía que desarrollada por Husserl en los primeros años del siglo XX, que básicamente apuesta porque muchos problemas filosóficos que tenemos, concretamente muchos irradiados de la tradición kantiana, la relación entre sujeto y objeto, entre noumen o fenómeno, la inaccesibilidad del otro, ¿no? Un montón de problemas que el esquema sujeto-objeto arroja, ¿no? Estos problemas, piensa Husserl, son producto de la forma en la que interpretamos la experiencia. Entonces, una forma de resolver estos problemas o de descubrir que de hecho no son problemas es reinterpretando la experiencia, ¿no? Interpretando la experiencia de otra forma, describiendo la experiencia de otra forma. Y ese va a ser justo el tema de la fenomenología. Si hubiera que explicarlo en pocas palabras, habría que decir que lo que la fenomenología pretende es explicar la experiencia en tanto experiencia.
explicar la experiencia desde la experiencia misma, ¿no? El fenómeno, el phenomenon, ¿no? Es el discurso del propio hacerse manifiesto de las cosas, del salir a la luz, ¿no? Del manifestarse, ¿no? Entonces, mientras que la filosofía podría pensar Husserl, ¿no? Se ha movido en la dicotomía sujeto-objeto, entonces habría sistemas que parten del objeto, ¿no? Habría sistemas que parten del sujeto, ¿no? Como es el caso de Kant, ¿no? Para explicar la experiencia, sistemas que parten del objeto para explicar la experiencia, como podría ser Locke, por ejemplo. Lo que pretende Husserl es no detenerse ni en lo que pretende, y la fenomenología en general, ¿no? Es no detenerse en el lado subjetivo de la experiencia, en el lado objetivo de la experiencia, en el extremo subjetivo, en el extremo objetivo, sino en el propio manifestarse, en el acontecer de la experiencia, en el medio entre los dos, ¿no? Que sería la experiencia misma, ¿no? Esta intención queda plasmada en la que es probablemente la máxima de la fenomenología, que es toda conciencia es conciencia de. Toda conciencia es conciencia de algo. La conciencia siempre es excedida por algo. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que no hay conciencia y luego objetos, u objetos y luego conciencia, sino que la conciencia siempre es conciencia de un objeto, ¿no? Y entonces, dirá Sartre, ¿no? Sujeto y objeto, no es que el sujeto cause el objeto o el objeto causa al sujeto, sino que sujeto y objeto nacen juntos en el momento de la experiencia, ¿no? Esta corriente o esta estrategia fenomenológica va a hallar su inspiración en los trabajos de psicología empírica de Brentano, de 1874, ¿no? Brentano pretendía, ¿no? La gran innovación de Brentano en su psicología empírica, es decir, es que quizás los objetos que la psicología estudia, ¿no? Brentano era psicólogo, los estados mentales no pueden estudiarse de forma objetiva, ¿no? El pensar, el recordar, no pueden entenderse como objetos, sino solo desde cómo los vivimos, describir cómo los experimentamos, ¿no? Y de ahí toma Husserl esta idea de la descripción de la experiencia, ¿no? De que la intención es describir la experiencia. Tal vez una forma de introducirnos en esta estrategia de este método filosófico que es la fenomenología es como lo hizo el propio Sartre, ¿no? Y es revisitando las conferencias de París, ¿no? Las conferencias de París que decíamos se dictaron en 1929. Ahí va, están cargando mi computadora. Estas conferencias se dictaron en 1929, ¿no? Intentan exponer al público francés este método de Heidegger, este método de Husserl de la fenomenología y particularmente de la forma en que Husserl en aquel momento entendía la fenomenología, es decir, de la fenomenología trascendental, y lo hace de una forma que nos será relativamente fácil de entender, a mi parecer, que es a través de Descartes, ¿no? Sabemos que la siguiente gran obra de Husserl, a unos años de estas conferencias, van a ser las meditaciones cartesianas, justamente, ¿no? Pero ya vemos el trabajo de estas meditaciones cartesianas presente en esta conferencia de París, ¿no? Y aparte, bueno, recordar que justamente son estas conferencias la inspiración de Sartre para introducirse en la fenomenología. Y veremos a la vez que Sartre va justamente a buscar, a la vez que se introduce la fenomenología desde esta lectura de Husserl, distanciarse de la posición del yo trascendental husserliano, ¿no? Pero en fin, entremos a las conferencias, ¿no? Dice, ¿qué es lo que quiere Descartes? ¿No? Entonces Descartes es el paradigma del filósofo. Lo que Descartes hace es lo que todo filósofo tiene que intentar. Para reconstruir la ciencia sobre un fundamento sólido, antes hay que suspender nuestra creencia en todo lo que hemos dado por hecho, ¿no? Eso es lo que hace Descartes, ¿no? Poner en duda todas nuestras creencias que hemos dado por ciertas.
Este poner en duda, esta duda cartesiana que nos plantea no suspender nuestra creencia, ¿no? Eh, 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 es esto que Sartre, digo, que Descartes nos propone, ¿no? Esta duda cartesiana de todo lo que hemos dado por hecho es justamente lo que en fenomenología se llama epogé o suspensión del juicio, ¿no? Vamos a suspender todos nuestros prejuicios, lo que hemos dado por hecho en el pasado, e intentar describir, dirá leyendo a Descartes, Husserl, ¿no? La experiencia tal como se abre, ¿no? Sin dar por hecho nada de lo que creíamos, ¿no? Y dice Husserl, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Con esta lectura que estamos haciendo de Descartes, que Descartes aplica la epogé, la suspensión de los prejuicios, la suspensión de todas creencias de aquello que dio por verdadero en un momento. Y dice Husserl, ¿qué cae bajo el peso de la epogé, ¿no? Dice, lo primero que cae es el mundo, ¿no? El mundo trascendente, ¿no? O sea, la botella de agua, ¿no? Lo primero que cae es la creencia de que estoy sentado en mi mecedora junto al fuego con mi perro a un lado, ¿no? Mi perro ya se fue, pero bueno, el perro de Descartes estaba al lado de él. Esto cae, ¿no? Recuerdan ustedes a Descartes, cae por la idea del sueño, de los sentidos que nos engañan y eventualmente del genio maligno, ¿no? Entonces, todo lo que se me hace, todo lo que creo que es, ¿no? O sea, esta botella de agua que tengo junto a mí, pues a lo mejor de hecho no está ahí, ¿no? A lo mejor el cuaderno del que estoy leyendo mi clase, pues de hecho tampoco está ahí, ¿no? A lo mejor lo que sea, ¿no? Entonces lo que cae, dice Husserl, por el peso de la reducción fenomenológica, es el mundo trascendente. El mundo que se justifica más allá de mí, ¿no? Pero ¿qué queda? ¿Qué le queda a Descartes, ¿no? Dice, Descartes llegó a la conclusión más válida, más poderosa de la filosofía, ¿no? Que después de la epogé, lo único que no puedo poner en duda soy yo mismo. Yo y mis cogitaciones, ¿no? Dice Descartes, ¿no? Dice Husserl, ¿no? O sea, yo pienso, yo dudo, yo siento. Aunque lo que sienta sea un engaño, siento. Aunque lo que piense sea un engaño, pienso, ¿no? Y si me están engañando, al menos me están engañando a mí, ¿no? Entonces, lo único que queda es este yo trascendental, ¿no? Piensa Husserl, ¿no? Dice, y además, ¿no? Pronto descubrió Descartes que este yo trascendental no era el yo natural, o sea, no era Emiliano, no era Descartes, no era Pierre, ¿no? Del que hablaremos después, ni Janet, de quien también hablaremos después, ¿no? No era mi yo natural, ¿no? Porque dice Husserl, y aquí veremos cómo Sartre va a tomar pistas de aquí, ¿no? Dice, Emiliano, igual que Pierre, igual que Janet, son objetos, ¿no? Son parte del mundo de las cosas. Son parte del mundo trascendente, ¿no? O sea, porque Emiliano, como es el caso para ustedes, ¿no? Se les presenta como un otro, ¿no? Igual que Panchito, Juanito, Pierre o quien sea que se les presente en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, el yo trascendental al que llega Descartes, ¿no? Este yo indubitable, este fundamento último de la experiencia, dice Husserl, no es el yo natural, ¿no? No es Descartes. O sea, no descubrió a Descartes, no descubrió a Emiliano, ¿no? Descubrió a un yo que somos todas y todos nosotros al momento en que leemos a Descartes, ¿no? Al momento en que hacemos ese ejercicio mental, ¿no? Pero que no es ninguna de nosotras y nosotros en particular, ¿no? Dice, esta reducción, ¿no? Esta epogé, que no solamente corta o rompe con el mundo trascendente de los objetos, sino que se lleva también al yo natural. Dice, a esto es a lo que llamo reducción fenomenológica,
¿no? Entonces vemos, ¿no?, aquí dos momentos del método fenomenológico, ¿no? O sea, primero, ponemos en duda todos nuestros prejuicios, todo lo que hemos dado por hecho en el pasado y reconozcamos que lo que queda solamente es un yo trascendental que experimenta el mundo, ¿no? Y este yo trascendental no soy ni tú, ni yo, ni nadie en particular, ¿no? Entonces quito también los prejuicios de lo de mundo trascendente que queda en ese yo trascendental, que es el nombre Emiliano, el nombre Pierre, el nombre Janet, el nombre que sea, ¿no? Entonces dice, hasta aquí podríamos decir que el primer fenomenólogo fue Descartes, ¿no? Porque practicó la epogé, ¿no? Suspender los prejuicios y la reducción fenomenológica. Entender que la experiencia de la que estamos hablando no es la experiencia de Emiliano, no es la experiencia de Pierre, no es la experiencia del chilaquil, sino es la experiencia del yo trascendental, que está más allá de estas distinciones objetivas, ¿no? Pero dice, ¿no? Dice Husserl, ¿no? Dice, pero hubo algo en que se equivocó Descartes, ¿no? Dice, claro, el ego cogito es un hecho, ¿no? El yo pienso. Pero, ¿qué se le olvidó a Descartes? ¿Y qué pienso? ¿No? Dice Husserl, hay cogito sin cogitatum, o sea, hay pensar sin lo pensado. Va a decir Husserl, ¿no? Y ese fue el error de Descartes, pensar que hay un pensar vacío, digamos, ¿no? Un pensar que no sea pensar algo. Y si no hay un pensar vacío, o sea, un pensar que no sea pensar algo, quiere decir que el yo pienso siempre está referido a algo, volcado a algo. En otros términos, volviendo a la máxima fenomenológica de la que hablé antes, toda conciencia es conciencia de algo, ¿no? No hay una conciencia vacía, ¿no? No hay una conciencia que sea simplemente un receptáculo. Imaginemos las caricaturas. No hay una conciencia que sea simplemente una burbuja sobre nuestra cabeza de la que entran y salen cosas, sino la conciencia ya es conciencia de algo, ¿no? Yo pienso, pero no estoy pensando a secas, estoy pensando en algo, estoy pensando en que tengo que ir a lavar los platos, estoy pensando en que hace mucho calor, estoy pensando en que no sé qué voy a hacer la semana que viene que tenga que dar clases, ¿no? O sea, estoy pensando algo, ¿no? Entonces, el ego cogito no está encerrado en este círculo solipsista, ¿no? En la soledad de su cogitación, como pareciera en Descartes, sino que está ya referido al mundo, ¿no? Dice, y esto justamente es el otro componente de la fenomenología, ¿no?, del que hablaremos más adelante, que es la intencionalidad. El hecho de que la conciencia siempre está volcada al mundo, ¿no? Entonces, lo que nos va a rematar Husserl diciendo es lo que descubrió Descartes fue justo el yo trascendental de la fenomenología. Por eso el yo trascendental no es un yo encerrado en sí mismo, sino es un yo que solamente existe en tanto volcado al mundo, como punto de partida, como punto cero del mundo, ¿no? De referencia a todo lo demás, ¿no? Y esto lo descubres a partir de la epogé, de la suspensión de los prejuicios, y con ella, digamos, junto como otra cara de la epogé, de la reducción fenomenológica, o sea, de la suspensión del prejuicio del yo natural, o sea, del Emiliano, Pierre, Janet, quien sea, y reconociendo que el yo trascendental es el yo de quien experimenta el mundo, el dativo de la experiencia, o sea, a quien le pasa este mundo, digamos, ¿no? El punto de partida de la experiencia, que somos todas y todos, ¿no? En tanto que experimentamos, ¿no? Esto es la forma en la que Husserl presenta su fenomenología, concretamente su fenomenología trascendental, ¿no? Y va a ser de esta lectura de 29, donde va a tomar Sartre su motivación de partida a Alemania y aprender más de esa nueva forma de hacer filosofía, ¿no? Esta nueva forma de hacer filosofía involucraba personajes como Husserl, pero también al que
acaba de tomar su cátedra en Friburgo, Heidegger, ¿no? Y va a ser, digamos, de algún modo la discusión en boga en los círculos filosóficos germanos, particularmente en la Universidad de Friburgo. Y estas discusiones va a intentar Sartre, ¿no? Traducirlas al francés. Y no solo traducirlas al francés, sino interpretarlas en sus términos. Y en este acto de interpretación, este acto de presentación de una forma de hacer filosofía en otro público, para otro público, el público francés, va a crear otra forma más de hacer filosofía, que es justamente la que hemos llamado ya existencialismo, ¿no? Empecemos pues con, aunque es un poco posterior, este texto es de 39, ¿no? Pero es una buena introducción. Es este pequeño artículo titulado Un concepto fundamental de la fenomenología de Husserl, la intencionalidad, ¿no? Entonces, este artículo, que es muy breve, ¿no? De 2 páginas, ¿no? Que es a la vez, una vez más, una muestra de la habilidad increíble de Sartre para resumir, ¿no? Piensen lo complejo que fue esta explicación de Husserl con Descartes, y luego imagínense todavía más complejo investigaciones lógicas, ¿no? Y ahora Sartre se lo va a despachar en 2 páginas, ¿no? Con ejemplos poderosísimos, ¿no? Y esperemos esto ilustre más tanto el proyecto general de la fenomenología como donde Sartre empieza a meter jiribilla, donde Sartre empieza a llevar agua a su molino, ¿no? O sea, a decir sí fenomenología, sí Husserl, pero no todo Husserl, sí Heidegger, pero no todo Heidegger. Y de esta lectura tan peculiar que yo les propongo, ya no es ni la de Husserl ni la de Heidegger, es la de Sartre, ¿no? Y es justamente el existencialismo, ¿no? Entonces, ahí va. Un concepto fundamental de la fenomenología de Husserl, la intencionalidad. Dice, empieza este texto, no voy a leer partes y voy glosando, ¿no? Dice, él la comía con los ojos. Esta frase y otras muchas y otros muchos signos indican bastante la ilusión común al realismo y al idealismo, según la cual conocer es comer, ¿no? Entonces, aquí, primera idea de la fenomenología que Sartre va a rescatar. La fuente de los problemas, una de las principales fuentes de los problemas filosóficos es la forma en la que interpretamos la experiencia. Entonces, la tradición ha interpretado la experiencia de una forma, ¿no? Y esa forma Sartre le llama la de la filosofía alimentaria, la analogía alimentaria, la analogía nutricional, ¿no? Que es, grosso modo, la idea de que conocer es comer, ¿no? Piensen en esta idea, ¿no? Lo que quiere decir entonces que conocer es meterse a la cabeza algo, ¿no? O sea, y es una imagen como de caricatura, aunque muy presente incluso en muchos empiristas, ¿no? El conocimiento proviene de la experiencia de la intuición, ¿no? De cómo el mundo afecta, impresiona mi sensibilidad, ¿no? Esta imagen de la tablilla de cera, ¿no? Como que chocan las cosas, ¿no? Y dejan impresiones en esa tablilla de cera que es mi conciencia, ¿no? Y mi conciencia la relaciona y demás, ¿no? Entonces, conocer es comer, conocer es meterse a la cabeza, ¿no? Dice, ese es el prejuicio que ha tenido la tradición, ¿no? Esta filosofía alimentaria, una frase que parece de Nietzsche, ¿no? Con filosofía alimentaria, ¿no? O sea, la filosofía que se come el mundo, ¿no? Como ya dijo alguien, ¿no? Que se lo mete a la cabeza, ¿no? Imaginemos en las caricaturas, ¿no? Cómo se va metiendo a la cabeza, ¿no? Decía, esta idea la comparten realistas e idealistas, ¿no? O sea, todos creen que conocer es comer. Piensa que el sujeto sea el activo en este acto de comer o que sea pasivo, pero igual se está comiendo al mundo, ¿no? Al conocerlo. Dice Sartre, ¿no? Pensemos aquí un ejemplo del Zen, usamos un ejemplo del Zen, ¿no? Cuenta una historia del Zen, ¿no? De un maestro que estaba con unos alumnos en una peregrinación, ¿no? Y después de meditar, el maestro voltea a sus alumnos y le dice a los alumnos, dime, esa piedra que ves al borde del río, ¿no? Una piedrota, ¿no? ¿Esa piedra está afuera de tu cabeza o está adentro de tu cabeza? Y bueno, es una pregunta entre, digamos, entre idealismo y realismo, ¿no? De alguna forma, ¿no?
tu entendimiento el que le da forma a esa piedra y configura la piedra, o la piedra es un hecho, una cosa en sí independiente de tu percepción, y tu percepción es solo un agregado, digamos, o la percibes de hecho como eso, no sé, ¿no? Entonces pregunta, ¿no? ¿Esa piedra que está junto al río está dentro de tu cabeza o está fuera de tu cabeza, ¿no? Y el discípulo dice, el Zen me ha enseñado que aunque en apariencia la piedra está fuera, de hecho solamente está dentro de mi cabeza, ¿no? Entonces el maestro le dice, ¿te será difícil hacer el resto del camino que nos resta cargando semejante piedra en la cabeza, ¿no? O sea, ¿dónde está en tu cabeza, no? Si la llevas en la cabeza, pues ¿cómo le vas a hacer para caminar cargando semejante piedra en la cabeza, no? Entonces hay este prejuicio, conocer es comer, ¿no? Entonces dice, ese ha sido el error de la tradición, pocas palabras, ¿no? Muchos problemas filosóficos vienen del prejuicio de que conocer es comer, conocer es meterse a la cabeza algo, ¿no? Usando un ejemplo sartreano, ¿no? De que cuando conozco el árbol, por ejemplo, aquí fuera de mi casa hay un árbol, ¿no? Cruzando la calle, ¿no? Cuando conozco este árbol, agarro ese árbol que está allá, ¿no? Del otro lado de la calle, ¿no? Frondoso, ¿no? Que cubre la banqueta, y ¡fum! ¿No? Me lo meto a la cabeza, ¿no? Dice, eso es lo que creían antes, ¿no? Es lo que creía la tradición filosófica, la filosofía alimentaria, ¿no? Dice, Husserl no, ¿no? Dice, ¿cómo va a entrar un árbol a la conciencia, ¿no? Dice, la conciencia no es de la misma naturaleza del árbol, ¿dónde va a guardar, ¿no? O sea, piensen, ¿no? En esta, a quien guste de los videojuegos, de todos los videojuegos clásicos como servidor, ¿no? Piensen, ¿no? En la mochila en Pokémon, ¿no? O en Zelda, ¿no? Que tienen una mochila y la mochila le caben así un montón de cosas, ¿no? O no sé, es que me gusta, en Airbound, ¿no? En Airbound que traes tu mochila y traes un sartén y una caña de pescar, ¿no? Y una motocicleta, y dices, ¿cómo cabe tanto en la mochila, ¿no? Así piensa la conciencia de la filosofía alimentaria, ¿no? Pero dice Husserl, ¿dónde fregados, no? ¿Cómo vas a meter un árbol en tu conciencia si la conciencia y el árbol no son de la misma naturaleza, ¿no? Entonces dice Sartre, leyendo a Husserl, ¿no? Dice, no, es que Husserl no es realista. Husserl no cree ni que el árbol está allá afuera y yo lo meta en mi cabeza, ni que yo lo cree en mi cabeza, ¿no? Dice, si voy a conocer al árbol, ¿no? El árbol tendrá que conocerlo no acá, sino allá, ¿no? O sea, el árbol está allá, ¿no? Allá en el frío mundo, dice Sartre, en el suelo, ¿no? En la tierra, en el suelo, allá está el árbol, no aquí en mi cabeza, ¿no? El árbol está allá afuera. ¿Cómo podré conocer el árbol dejándolo allá afuera, ¿no? Sin metérmelo a la cabeza, ¿no? ¿Cómo podré respetar al árbol en su estar allá, ¿no? Dice Sartre, ¿no? Dice, lo que pasa, dice, es que no es que la conciencia causa al mundo o el mundo a la conciencia, sino que conciencia y mundo acontecen al mismo tiempo. Dice, el mundo es exterior a la conciencia, pero solamente es en relación a la conciencia, ¿no? Y aquí vemos la idea fundamental de la fenomenología, ¿no? El tema no es el objeto, no es el polo mundo, el tema no es el polo conciencia, sino el acontecer de la experiencia misma, ¿no? El fenómeno, el mostrarse, el salir a la presencia de una experiencia. Y este salir a la presencia está tanto referido a la conciencia como al mundo, ¿no? Dice Sartre, y aquí empieza el planteamiento existencialista de Sartre, ¿no? El planteamiento revolucionario de Sartre, donde rompe con todos, ¿no? Dice, al final la conciencia es algo irreductible. Dice, la conciencia no tiene un interior. No hay adentro en la conciencia. Porque la conciencia lo que es existir. Es existir, o sea, estar afuera. Dice, si hubiera que escribir la conciencia como algo, con términos de objetos,
La conciencia es un estallar hacia, ¿no? Dice Sartre, la conciencia no está aquí, ese es el prejuicio, ¿no? La conciencia no está acá, la conciencia está así, ¿no? La conciencia es un ir todo el tiempo, ¿no? ¿Dónde está la conciencia? En la botella, no está aquí en mi cabeza, está ya volcada. ¿Dónde está mi conciencia? En el árbol, ¿no? Decimos coloquialmente, tienes la cabeza en todos lados, ¿no? Tu cuerpo está aquí, pero tu cabeza está allá. Porque, y refleja esta idea, ¿no? La conciencia es un ir hacia algo, ¿no? No está encerrada en sí misma, está volcada hacia afuera, existe. Por eso son existencialistas. Porque creen que la conciencia es existir, es estar echada al mundo, ¿no? Entonces, lo propio de la conciencia es un estallar hacia, ¿no? Leo un pasaje que lo ilustra, espero, ¿no? Dice, dice, la conciencia y el mundo se dan al mismo tiempo, exterior por esencia a la conciencia, el mundo es por esencia relativo a ella. Es que Husserl ve en la conciencia un hecho irreductible que ninguna imagen física puede representar, salvo quizás la imagen rápida y oscura del estallido. Conocer es estallar hacia, arrancarse de la humedad íntima gástrica para alargarse allá abajo, más allá de uno mismo, hacia lo que no es uno mismo, allá abajo, cerca del árbol, y no obstante fuera de él, pues se me escapa y me rechaza, y no puedo perderme en él más que lo que puedo diluirse en mí, fuera de él, fuera de mí. Vemos, ¿no? Aparte, la bellísima pluma de Sartre, ¿no? O sea, vimos a Husserl y vemos ahora la forma de poner la cuestión de una forma mucho más poética, ¿no? Espero al menos, ¿no? Pues estén viendo este estilo de Sartre, ¿no? Entonces, la conciencia existe, está volcada, echada hacia afuera del mundo, ¿no? Lejos de esa interioridad gástrica, ¿no? O sea, lejos de ese adentro de la filosofía alimentaria, volcada hacia afuera, hacia el mundo, ¿no? Dice Sartre, ¿no? Pero ¿qué consecuencias tiene esta interpretación? Dice, número 1, purifica la conciencia. La conciencia no tiene interior. La conciencia, dice, es un torbellino que solamente está lanzado hacia afuera, ¿no? Solo podemos... La conciencia solamente te rebota, ¿no? Es como querer ver un espejo, ¿no? Cuando vemos al espejo, nunca vemos el espejo, solo vemos lo que el espejo refleja, ¿no? No se deja ver el espejo, proyecta hacia afuera, ¿no? Dice, además, esto cambia nuestra forma de ver el mundo, ¿no? O sea, dice Sartre, ¿no? Quedamos ya no encerrados en nosotros mismos al conocer, sino abandonados al mundo, ¿no? Dice aquí bellamente, ¿no? Dice además, el conocimiento... Dice, pero para Husserl y los fenomenólogos, la conciencia que adquirimos de las cosas no se limita a su conocimiento. El conocimiento o pura representación no es sino una de las formas posibles de mi conciencia de este árbol. Puedo también amarlo, temerlo y odiarlo. Y ese excederse de la conciencia a sí misma, a la que se llama intencionalidad, se vuelve a encontrar en el temor, el odio y el amor. Odiar a otro es una manera más de estallar hacia él. Es encontrarse de pronto frente a un desconocido del que se ve y se sufre ante todo la cualidad objetiva de aborrecible. He aquí, de repente, esas famosas reacciones, entre comillas, subjetivas, que flotaban en la salmuera maloliente del espíritu, se separan de él. No son sino maneras de descubrir el mundo. Son las cosas que se nos revelan de pronto como aborrecibles, simpáticas, horribles o amables. Es una propiedad de las máscaras japonesas, el ser terribles, una propiedad inagotable e irreductible que constituye su naturaleza misma, y no la suma de nuestras reacciones subjetivas ante un trozo de madera esculpido. Husserl ha reinstalado el horror y el encanto en las cosas. Nos ha restituido el mundo de los artistas y los profetas, espantoso, hostil, peligroso
con puertos de gracia y de amor. Ha preparado el terreno para un nuevo tratado de las pasiones que se inspiraría en esa verdad tan sencilla y tan profundamente desconocida por nuestros refinados. Si amamos a una mujer es porque ella es amable. Introduce este otro componente de la intencionalidad, ¿no? Usando una frase de Nicole, ¿no? La conciencia existe, está volcada al mundo, pero nunca va al mundo de forma indiferente, ¿no? O sea, ir al mundo, vamos al mundo como conocimiento, pero también como deseo, también como desprecio, también como temor, ¿no? Son las formas de abrirnos al mundo, ¿no? Lo que llamará Heidegger, veremos la clase que viene, disposiciones afectivas o temples de ánimo, ¿no? Entonces son los templos de ánimo los que nos abren al mundo, ¿no? Y en este abrirnos al mundo, ¿no? Dice, estas cosas que la filosofía toma como subjetivas son propias de las cosas. Las cosas son amables, odiables, aterradoras, ¿no? Dice, por eso este no es un mundo de científicos, diríamos, es un mundo de poetas, ¿no? Dirá después, obviamente con una vena afín increíble, Nishida, ¿no? Dice, sabe más de la flor el poeta que la describe que el científico que la divide taxonómicamente. Porque el científico conoce un objeto abstracto, general, ¿no? Pero el poeta logra entrar en una relación íntima con esta flor, ¿no? Y aquí encontramos obviamente un guiño a la poesía japonesa, particularmente a la forma del haiku, ¿no? O sea, la obsesión del haiku, por ejemplo, de Basho, ¿no? Es rescatar el valor de esta piedra, de esta brizna de pasto, ¿no? No la brizna de pasto, ¿no? Sino esta que está aquí ahora aconteciendo, ¿no? Esta piedra que está delante de mí en este momento, ¿no? Cómo llevar esa experiencia a la palabra es el arte del poeta, ¿no? Mientras que y la reconoce desde este ir a esta cosa, ¿no? Con deseo, con terror, ¿no? Con desagrado, ¿no? Y pensemos, ¿no? En los yo siempre no sé, pensando en un ejemplo, ¿no? Me gusta mucho Las flores del mal de Baudelaire, ¿no? Y abre Las flores del mal Baudelaire hablando de las flores del mal, ¿no? Las flores del mal que son, dice, son la segunda, dice, cuando un campo da una vez, da un fruto maravilloso, una planta da su fruto de juventud, ¿no? Dice, pero luego da las flores malas, las de vejez, ¿no? Dice, estos poemas son mi fruto de vejez, ¿no? O sea, está hablando de él mismo, ¿no? O sea, está describiendo esa sensación, ¿no? De todavía podrá dar frutos esta alma ya tan vieja, tan podrida que tengo, ¿no? Tan madura, ¿no? Podrá todavía florecer, ¿no? Y esas flores serán flores del mal, ¿no? Serán flores, no sé, ¿no? Pero esta experiencia sensitiva, ¿no? Sensible, afectiva, ¿no? Una forma de ir a sí mismo, ¿no? En fin, no me estoy desviando. Aquí, ¿no? Vemos, pues, cómo entiende, cómo intenta Sartre reinterpretar la fenomenología de Husserl y de Heidegger. Y en esta reinterpretación da nacimiento a la filosofía existencialista, o sea, la filosofía de la existencia. La filosofía que va a partir del hecho de que la conciencia es un existir, o sea, un estar volcada hacia el mundo, ¿no? Eso es el existencialismo en filosofía, en pocas palabras, ¿no? La trascendencia del ego, ¿no? Este texto, la intencionalidad, es un texto de 39, ¿no? La trascendencia del ego es un texto de 34, ¿no? Esto quiere decir que es un texto inmediatamente posterior a su regreso a Francia, ¿no? Y es un texto en que Sartre va a intentar criticar la noción de yo trascendental en Husserl y proponer una fenomenología sin yo. O sea, una fenomenología
en que la conciencia no se entienda como un yo en ningún sentido, ¿no? Ya vimos cómo el yo trascendental no es el yo natural. O sea, el yo del que habla Husserl como trascendental no es Emiliano, no es Descartes, no es Pierre, no es Janet, ¿no? Es un yo abstracto, digamos, o fundamental, más bien habría que decir, más allá de estas distinciones objetivas, ¿no? A quien le pasa la experiencia, ¿no? Pero veremos que Sartre va a cuestionar que la experiencia le pasa a un yo, ¿no? Y ese será el tema de este texto, ¿no? El texto, en su epígrafe, ¿no? Empieza con una frase que podría muy bien ser el manifiesto existencialista, ¿no? O sea, su manifiesto de intenciones en una palabra, ¿no? Bueno, en una frase, ¿no? Dice, estamos en... dice, quisiera demostrar aquí que el ego no está ni fundamentalmente ni materialmente en la conciencia, está fuera, en el mundo. Es un ser del mundo como el ego del otro, ¿no? O sea, el ego, el moi, el yo, lo que llamará es Ricoeur, creo, ¿no? El yo narrativo, ¿no? El yo como un ente con una historia, ¿no? Emiliano, que le han pasado cosas y le gustan cosas y otras no le gustan y lo que sea. Dice, ese no está en la conciencia, ese está en el mundo, es un objeto del mundo, ¿no? El yo es un objeto del mundo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Dice, y es tan accesible como cualquier otro yo. O sea, Emiliano, vamos a usar una frase de mi queridísimo colega y profesor Juan Arnau, ¿no? Gran especialista en Nagarjuna, ¿no? Decía Nagarjuna, la noción de ego de la que habla el budismo, un poco análogamente a Sartre, ¿no? Dice, lo que quiere decir es que el yo existe, dice, como un personaje en la obra, ¿no? Y uno ve una obra, ¿no? Y en esa obra hay un personaje que se llama Emiliano. Dice, el error es creer que yo soy Emiliano, ¿no? Que la experiencia se limita a este personaje de esta obra tan grande, ¿no? O sea, sería identificarse sustancialmente con este personaje, ¿no? Sería el apego, la sustancialización del ego, ¿no? Según Arnau, ¿no? Algo así piensa Sartre, ¿no? Entonces empieza Sartre su razonamiento, ¿no? Dice, bueno, Kant dijo en la síntesis de la percepción, ¿no? Que el yo pienso debe poder acompañar todas nuestras representaciones, ¿no? Y de esta idea, de algún modo, no va muy lejos Husserl cuando postula un ego trascendental, ¿no? Pero dice Sartre, ¿no? ¿Por qué dijo Descartes, ¿no? Digo, ¿por qué dijo Kant que debe poder acompañar? ¿Qué es este debe poder? Quiere decir esto, que la experiencia en su plano más fundamental no tiene yo, y que el yo es un agregado en un segundo momento a la experiencia. Sabemos que lo que Kant quería y lo que eventualmente Husserl quiere es darle unidad a la experiencia. Kant lo decía y Husserl no va muy lejos en esto. La experiencia tiene unidad porque es mi experiencia, la experiencia del yo. Pero, dice Sartre, ¿no? ¿De veras la conciencia está falta de unidad? ¿No tiene la conciencia una unidad interior que no depende de un yo? Y va a proponer entonces Sartre las siguientes 4 consecuencias, ¿no? Aquí está. Dice, quiero probar que el campo trascendental es impersonal, o se lo prefiere prepersonal, sin yo. O sea, que el campo de la conciencia, o sea, el campo trascendental, el campo del yo pienso, del que hablamos con Descartes, ¿no? Con la lectura que hace Husserl de Descartes, de hecho no tiene yo, es solamente pensar. No es mi conciencia, no es la conciencia de yo, es conciencia, a secas, nada más. Número 2, que el yo no aparece más que en el nivel de la humanidad y que no es más que una fase del yo, del moi, la fase activa. Que el yo pienso puede acompañar nuestras representaciones porque aparece sobre un fondo de unidad que no ha contribuido a crear y que esta unidad previa
la que al contrario lo hace posible. Y esa es una previa la que al contrario lo hace posible. Que sería listo preguntar si la personalidad, aún la personalidad abstracta de un yo, es un acompañamiento necesario de una conciencia y se puede concebir conciencias absolutamente impersonales, ¿no? Entonces, esa es la pregunta de Sartre. El desafío que le lanza a la fenomenología trascendental de Husserl. Husserl, te compro tu tarea, te compro la reducción fenomenológica, te compro la epogé, te compro la intencionalidad, te compro la crítica de la filosofía alimentaria, todo el rollo. Pero dime, ¿por qué asumir que la conciencia tiene un yo como principio de unidad? ¿No es de hecho que el yo es un objeto del mundo, emiliano, y que solamente se le agrega a la conciencia a través de la reflexión? Pero decir esto querría decir que la experiencia en su plano más fundamental, la experiencia irreflexiva, veremos adelante qué significa esto, o sea, previa a la reflexión, no tiene un yo. O sea, que en nuestra vida cotidiana nos movemos sin yo. Y que es solamente en ciertos momentos reflexivos de la experiencia en que nace yo. Eso es lo que Sartre propone, ¿no? Dice, ya sabemos, ¿no? Parece que esto es inherente a la propia de Sartre, ¿no? La conciencia es pura exterioridad. La conciencia sartriana es un estallar hacia. ¿Dónde está su yo? No tiene interior. No hay forma de ver en su interior. La conciencia, dirá Sartre, no está aquí. No la tengo yo, Emiliano. La conciencia en realidad está allá, ¿no? Está volcada al mundo, ¿no? Por eso no tiene yo. Piensa Sartre, ¿no? Dice un ejemplo, ¿no? Usa un par de ejemplos de esto. Dice, pensemos cuando se nos va un tranvía, ¿no? Yo pensaba hace 700 años, cuando todavía había clases en la universidad, ¿no? Yo solía irme en camión de la universidad a mi casa, ¿no? Y no pasaba seguido este camión, ¿no? Pasaba frente al Burger King de ahí de Copilco, ¿no? Entonces pasaba el camión, ¿no? Y de pronto iba llegando y se me iba el camión, ¿no? Yo estaba leyendo a Sartre y decía, según Kant, ¿no? Lo que tú piensas es, ay, a mí, Emiliano, se me está yendo ese camión a mí, ¿no? No, se me está yendo el camión. Dice Sartre, ¿eso realmente es lo que pasa en tu conciencia? Cuando se te ve el camión. Ay, a mí, Emiliano, se me está yendo el camión. Dice Sartre, o más bien, lo que pasa en tu conciencia es el camión. Dice, ¿dónde está el yo? ¿No? ¡Ay, el camión! ¿No? O pensemos en experiencias intempestivas de la vida cotidiana, ¿no? Está uno queriendo hacer un chocolate con leche, ¿no? Y como a Chems, ¿no? Te volteas un ratito y cuando volteas ya está, ya hirvió la leche y se te está saliendo del pocillo, ¿no? Entonces dices, no dices, ¡ay, a Emiliano se le salió la leche del pocillo! ¿No? Si es, ¡ay, la leche! ¿No? Dirá Sartre, estás volcado a la leche. O sea, ¿dónde está el yo ahí, no? Estás volcado hacia eso que está pasando, ¿no? Y dice Sartre, ¿no? Dice, y además otra prueba de que el yo no está siempre en nuestras representaciones es esto, ¿no? ¿Quién no ha hecho un pancho, un berrinche o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Hecho un hoyo en la pared por su masculinidad frágil o no sé, ¿no? Algo que nos avergüenza. Cualquier cosa que nos avergüence, ¿no? O sea, quizás nos dimos unos besos con alguien con quien no debíamos, o peleamos con alguien, ¿no? De nuestra familia, o nuestros amigos, o nuestras parejas, o lo que sea, ¿no? Entonces uno hace un pancho, ¿no? Ya hiciste tu pancho, ya hiciste tu desmadre, ¿no? Y entonces, no sé, ¿no? Lo que sea, ya rompiste los platos, ya, ya te besuqueaste con quien sea, ¿no? Ya hiciste alguno de estos panchos, ¿no? Y entonces, después de ese acto, ¿no? Deplorable de nuestra, ¿no? Te quedas sentado y dices, ¿yo hice eso? ¿Fui yo quien hizo eso? ¿He sido yo quien he hecho eso? ¿No? Estás ahí sentado en la cocina con rotos y dices, ¿yo he hecho esto? Dice Sartre, si esa pregunta vale,
habrá que confesar que el yo aparece en un segundo momento de la experiencia y que la conciencia se las arregla muy bien sin yo al hacer su pancho, y que es solo en un segundo momento, el momento de la reflexión, en que aparece el yo, en lo que él llama el moi, concretamente Emiliano, ¿no? Digo, ¿Emiliano hizo eso? ¿Emiliano fue capaz de esto? ¿No? Es en esta reflexión, ¿no? En este segundo momento, ¿no? Ya sabemos, aunque hablamos sobre este tema, qué entender por reflexión, ¿no? La reflexión es el acto de reflectere, ¿no? El acto de especular, ¿no? De verse a sí mismo en el espejo, de intentar volver a la conciencia objeto de la conciencia, digamos, ¿no? Pensará Sartre, ¿no? Lo que pasa es que la conciencia, ¿no? En su no interioridad, en su naturaleza existencial, o sea, en que es un volcarse hacia el mundo todo el tiempo, intencional, ¿no? Espontánea, además es muy importante para Sartre, la conciencia es un ser instantáneo, espontáneo, ¿no? Esa conciencia nunca puede volver a su adentro, porque no tiene adentro, ¿no? Y cuando quiere especular sobre sí misma, o sea, volverse objeto, no se puede encontrar a sí misma porque ella no es objeto. Se encuentra un objeto en el mundo llamado yo. Por ejemplo, Emiliano, ¿no? Entonces, esta conciencia que es un volcarse hacia el mundo, ¿no? Que está ahora, los perros ladran, ¿no? Están ladrando mis vecinos perros, ¿no? El árbol, ¿no? La botella, ¿no? Recordando mis panchos de adolescencia, ¿no? O sea, no sé, está volcada hacia un montón de lados mi conciencia. Todo menos mi clase, por supuesto, porque esta no estoy poniendo nada de atención, como pueden ver. Está volcada mi conciencia hacia muchos lados, ¿no? La conciencia está volcada hacia muchos lados, ¿no? Pero cuando digo, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Yo hice esto, ¿no? Entonces, cuando la conciencia quiere volver sobre sí, quiere realizar este movimiento especulativo, no encuentra la conciencia, sino encuentra un objeto. ¿A quién? A Emiliano, ¿no? Al yo, a mí, ¿no? Y este yo es un agregado reflexivo de la conciencia, ¿no? Y cuando pregunto ¿a quién le pasa todo? Contesto a Emiliano. Pero Emiliano, este yo reflexivo, no está ahí en mi experiencia cotidiana, ¿no? Podríamos decir un poco aquí, imponiéndole categorías a... Bueno, no, algún modo va a hablar de esto. Sartre, ¿no? Va a intentar Sartre, entonces, decíamos, ¿no? Sartre era psicólogo, ¿no? Y entonces va a intentar hacer una teoría de las emociones desde estas categorías fenomenológicas que está arrojando, ¿no? ¿Cómo entender las emociones, no? Dice Sartre, ¿no? O sea, dice, hay afectaciones, vuelcos intencionales, ¿no? Como el temor, el deseo, la repulsión, que son espontáneos, ¿no? O sea, hay cosas que nos atraen, no sabemos por qué, ¿no? A veces pasa con la comida, vemos algo y se nos antoja, ¿no? No sabemos ni qué tiene, pero se nos antoja porque ahí se ve como que no sé, ¿no? Se nos antoja. Hay cosas que igual, ¿no? Igual son muy ricas, pero no se ven apetitosas, no nos atraen inmediatamente, ¿no? Igual personas, ¿no? O sea, hay gente que conocemos y nos cae bien inmediatamente. Gente que conocemos y nos cae mal inmediatamente. Nos genera una repulsión, ¿no? Dice Sartre, eso es espontáneo y es un acto de la conciencia. La forma en que se abre al mundo, ¿no? Como atracción, como repulsión, como temor, ¿no? Pero en el acto de reflexión, nosotros convertimos esas emociones, esa intencionalidad en estados. En estados y cualidades, dice Sartre, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Un poco empezando, volviendo a este bosquejo de la teoría de las emociones, ¿no? Entonces yo hago esa repulsión, la convierto en me cae mal Panchito, ¿no? Pues Panchito me cae mal, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿no? Una amiga, un amigo, ¿no? Yo quedamos que vamos a ir de viaje, ¿no? Entonces vamos a ir a un viaje y lo planeamos durante mucho tiempo y ya vamos a ir de viaje y el viaje y el viaje y el viaje y a 2 días me cansé. Entonces me va a dar coraje, ¿no? Voy a decir, culera, culero, ¿no? Ya me cancelaste, ¿no? Y me voy a enojar, ¿no? Entonces va a ser
un vuelco espontáneo, ¿no? En que me va a generar repulsión, ¿no? Pero dice Sartre, este vuelco intencional, ¿no? Que es la repulsión, cuando reflexionamos sobre él, entonces pasa el día, ¿no? Y estamos acostados en nuestra cama, ¿no? Entonces estamos en la cama y pensamos, ¿cómo me siento con respecto a Panchito? ¿Cómo me siento con respecto a Juanita? ¿No? Y dices, la neta, estoy enojado con Juanita, ¿no? Entonces hago un acto reflexivo y digo, a partir de este momento, Emiliano está enojado con Juanita, ¿no? Porque Juanita me vio la cara, porque no le importó a Juanita, porque Juanita no me tomó en cuenta, no sé, ¿no? X o Y razón. O con Panchito, con quien sea, ¿no? Y entonces pasa el tiempo. ¿Quién no le ha pasado esto? Pasa el tiempo, ¿no? Digamos, no ves a Juanita por X o Y razón, no ves a Panchito por X o Y razón. Te lo encuentras un par de meses después en una fiesta, en cualquier actividad. ¿Qué onda, Juanito? ¿Cómo estás? ¿No? Y se saludan normalmente. Y de pronto piensas y dices, ay, güey, si yo estaba enojada con Juanito, ¿por qué voy a hablarme bien con Juanito si estábamos enojados? Se te olvidó que estabas enojado. Porque Sartre, estos estados, o estos estados, como estar enojado, son reflexivos. Tú se los pones, esas cualidades, a un personaje, digamos, ¿no? Un personaje que se llama Emiliano, ¿no? Que es un objeto. Yo digo, Emiliano tiene un montón de cualidades. Por ejemplo, que está enojada con Panchito. Pero en realidad, espontáneamente ya no siento ese coraje. Ya no siento ese enojo, ¿no? Eso pasa a veces, al menos a mí me pasa, ¿no? Con esos corajes familiares, ¿no? Uno se pelea con alguien en la familia y un tiempo te da coraje, pero ya como a los años ya se te olvidó porque ya no te da coraje, ¿no? Pero nada más ya en tu narrativa personal estás peleado con esa persona, ¿no? Pero espontáneamente ya no te evoca ese coraje, ¿no? Claro, dice Sartre, si hay una unidad, la conciencia misma, hay conciencias transversales en que la conciencia se vuelca sobre momentos de ella, ¿no? En que nos acordamos, por ejemplo, ¿no? Del coraje que me dio, de lo que sentí, de la felicidad que me dio, ¿no? Otro ejemplo sartriano, ¿no? Puede ser el de las cualidades, ¿no? También podemos darnos cualidades a nosotras y nosotros mismos, a estos personajes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Quién no ha creado la idea de que una comida no le gusta, ¿no? A mí no me gusta la papaya, por ejemplo. La papaya no me gusta, ¿no? Y yo me convencí a mí mismo desde niño de que la papaya no me gustaba. Un día comí papaya y no me gustó y dije, la papaya no me gusta, ¿no? Y vi años con esa idea, ¿no? Y me convencí que una de las características del personaje Emiliano, del Moi Emiliano, de este objeto en el mundo al que voy con la reflexión cuando quiero encontrar mi conciencia, no le gustaba la papaya. ¿Y saben qué pasó hace poco? Comí papaya y me gustó. ¿Qué pasó? ¿No? Esa repulsión espontánea de la conciencia la convertí en la reflexión en una cualidad de mi moi, de Emiliano. Y otra vez tengo la experiencia con esta categoría que yo me inventé. Voy a la papaya y me gusta la papaya. ¿Qué pasó? Pues que el yo transtemporal que tenemos, ¿no? Emiliano, este personaje que creamos, ¿no? Como se llamen ustedes, como se llame su personaje, ¿no? Este avatar que nos damos, ¿no? Y al que le damos un montón de cualidades en el metaverso, ¿no? Es una creación, ¿no? Es una creación de la conciencia. La conciencia siempre es espontánea. La conciencia siempre está en el ahora. Si a esa conciencia le damos una cualidad transtemporal, no es de la conciencia, es del yo, ¿no? O sea, yo odio a Panchito, yo odio la papaya, a mí me gusta tal cosa, ¿no? Otro ejemplo de la comida que me gusta mucho, ¿no? A mí me gusta mucho la pierna en la Navidad, ¿no? La pierna de cerdo, ¿no? Mi abuelita la hacía, ¿no? Y luego cuando falleció mi abuelita, que fue su cumpleaños hace poco, por cierto, en paz descanse, mi tía Elizabeth la hacía, que también falleció, ¿no? En paz descanse también mi queridísima tía Elizabeth. Y entonces, pues tuve que aprender a hacerla yo, ¿no? Porque dije, la madre, si fallece alguien más, ya, adiós pierna, ¿no? Entonces la aprendí a hacer yo, ¿no? Y tiene un par de años que yo la cocino en Navidad, ¿no? Pero siempre, o sea, cuando como una torta de pierna en el año, ¿no? Que no es raro, ¿no? Uno va a una tortería ahí en Copilco, donde sea, te comes una torta de pierna y dices, casi, sabe casi a la pierna de Navidad. O sea, veo que es pierna también, ¿no? Pero no es lo mismo.
Y siempre pienso, cada Navidad tengo esta reflexión, ¿no? Digo, en la madre, o sea, me costó tanto conseguir esta pierna, piensa porque la compré o le pedí a mi tía que me la hiciera, o yo la aprendí a hacer, ¿no? Y es un proceso digno de Andrei Rublev, ¿no? Complicado, ¿no? En que hay que marinar y poner la ciruela y lo que sea, ¿no? Es un proceso complejo, ¿no? Y todo, ¿no? Entonces digo, ¿todavía me gustará la pierna? O sea, me gustaba de niño, me gustaba hace un año. Ahora que muerda esta torta, ¿me va a gustar? ¿No? Cada año me pregunto eso. Y ese es como mi ritual de Navidad, ¿no? Sentarme en la mesa y morder la torta y decir, ah, sí, todavía me gusta, ¿no? O sea, pero va esta espontaneidad de la conciencia, ¿no? Eh, 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 ahorita voy a las preguntas, más quiero acabar porque hay mucho que decir, ¿no? Eh, en fin, ya cortando la cuestión, ¿no? Resumidas cuentas, el yo es un objeto trascendente, es un objeto del mundo que la conciencia encuentra a través de la reflexión. Cuando la conciencia pregunta a quién le pasa esto, no llega a la conciencia, sino que llega a Emiliano, ¿no? Y Emiliano es un objeto. Y aparte veremos un objeto al que la conciencia da forma, ¿no? La conciencia es espontánea, la conciencia no tiene yo, la conciencia no tiene interior, es pura existencia, ¿no? Y entonces, y aquí es donde este tema toca con el curso, dice Sartre, la conciencia es nada, es una nada. ¿Por qué? Porque es lo otro del mundo de los entes, ¿no? El mundo de los entes es el mundo de la botella, la mesa, el árbol, la silla. Emiliano, ¿no? Emiliano existe en el mundo de los objetos, en el mundo trascendente. En el mundo trascendental solamente está la conciencia. Y la conciencia, ya dijimos, no es de la naturaleza de los objetos. Entonces, no es un ente, es una nada. Es donde acontecen. Es la que permite, en su acto de existencia, de existir, de volcarse al mundo, de permitir que las cosas hagan manifiestas, que las cosas sean. Pero ella misma no es un ente. Por ello, es nada, ¿no? Por otro lado, ¿no? Otra consecuencia es mi yo es tan accesible y tan inaccesible como el yo de cualquier otro, ¿no? O sea, rompe entonces Sartre con el llamado privilegio de la primera persona, ¿no? Yo conozco también a Emiliano como a cualquier personaje de esta historia, ¿no? Como conozco a Panchito o a Pedrito, ¿no? Sartre era un gran enemigo del psicoanálisis, pero aquí podemos rescatar esta noción psicoanalítica, ¿no? Hay algo en Pedro que te es inaccesible, claro, ¿no? O sea, Pedro me dice que me quiere mucho, pero yo no sé si de veras me quiere. Pero ¿sabes qué? Hay en Emiliano algo que te es inconsciente, algo que no sabes, que lo mueve, y que otro conoce mejor que tú, por ejemplo, tu terapeuta, ¿no? No tengo más certeza de mi yo que del de otros. Solo es más íntimo mi yo, lo conozco, digamos, más de cerca, ¿no? Pero no tengo un privilegio con él, ¿no? Dice, en el fondo, en algo tenía razón el cristianismo, el mundo se crea ex nihilo, pero este nihil, no esta nada desde donde se crea el mundo, no es una nada primigenia en el origen del mundo, sino es la conciencia. El mundo nace del vuelco de la conciencia hacia él, ¿no? Es esta vuelco que es la experiencia donde nace el mundo y por eso nace ex nihilo, ¿no? Y en cierto sentido, ¿no? Desde una perspectiva fenomenológica radical, ¿no? El mundo se crea a cada instante, ¿no? Vamos a ver esta idea reaparecer en Dogma, ¿no? O sea, este mundo, este instante, nace este mundo y al siguiente instante nace otro mundo y otro mundo y otro mundo y otro mundo. Es la reflexión la que crea la idea de transtemporalidad, ¿no? Y finalmente, ¿no? Entra la última cuestión con la que la quiero abordar, ¿no? Que es el tema de la libertad, ¿no? Dice Sartre, el ser humano es el ser cuya existencia antecede a su esencia. ¿Qué quiere decir esto en Sartre? Ya lo puedo entender desde lo que se ha dicho hasta ahora, que el ser humano es el único ser que está echado al mundo antes de definirse. Dirá Sartre en su conferencia El existencialismo es un humanismo. Dice, el ser humano le da esencia a todo. O sea, el ser humano dice, la botella es esto y sirve para esto. La mesa es esto y sirve para esto.
la montaña es esto y sirve para esto, ¿no? Pero el ser humano también hace lo mismo sobre sí. O sea, entonces a todas las cosas les imponemos nuestras categorías. Pero somos el único ser que también se autoimpone sus categorías. O sea, está en el mundo, echado al mundo, relacionándose con las cosas, y una reflexión dice, ¿y quién soy yo? ¿Y quién es Emiliano? Y en el fondo, cuando yo pregunto ¿quién es Emiliano? Piensa Sartre, estoy preguntando ¿quién es el hombre? ¿No? Con énfasis en hombre, ¿no? ¿Quién es el hombre? ¿No? Y entonces, dice, el ser humano está condenado a ser libre, porque como crea y se crea ex nihilo, ¿no? Desde esta libertad absoluta de la nada, de la conciencia, desde crea su personaje, ¿no? Crea a Emiliano. ¿Quién es Emiliano, no? Entonces esa conciencia va a dar forma a Emiliano, ¿no? ¿Y quién es? ¿No? Y no solo Emiliano, sino dirá, ¿quién es el ser humano? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué es correcto? ¿Qué es incorrecto? ¿No? Y el ser humano está condenado a ser libre, porque no hay quien le dé su ser, sino él mismo, ¿no? Y esto le da angustia al ser humano, su libertad absoluta, ¿no? Por un lado, dice, al ser humano le angustia que su yo narrativo no logra someter a su conciencia, ¿no? Y usa un ejemplo genial. Dice, hay veces en que yo me cuento una historia sobre mí mismo, pero no logro cumplir la cabalidad, ¿no? Por ejemplo, quiero dormir. Dice, estoy acostado en la cama, ¿no? Y digo, ya me voy a dormir, ¿no? Emiliano se duerme en este momento. ¿Qué pasa cuando dicen eso? Pues no se duermen, se quedan despiertos, ¿no? No basta con que te crees en tu historia algo para que pase, ¿no? No, este relato no puedes cerrarlo, ¿no? Es en tu acción constante, ponte la conciencia en que te creas, ¿no? Yo voy a hacer de esta forma. Emiliano ya no bebe a partir de hoy, ¿no? Y mañana te emborrachas. Ahí está, ¿no? Por más que lo decretes en ti mismo y digas, yo soy esto, ¿no? La espontaneidad de la conciencia te crea a cada momento, ¿no? Y usa al revés, ¿no? El ejemplo de Janet, ¿no? El controvertido ejemplo de Janet, ¿no? Dice, de un caso psicológico, ¿no? Y aquí vemos su ragamen de psicólogo, ¿no? Tratando casos clínicos, de una mujer que da testimonio, ¿no? De que tenía una fobia, ¿no? Un temor de no poder controlar su conducta sexual, ¿no? Particularmente su temor era el de no poder evitar aproximarse a las personas en la calle como prostituta, dice, como lo hacen las prostitutas, dice Sartre, ¿no? O sea, de no aventársela a quien pasara, ¿no? Entonces ella tenía miedo de no poder controlarse. Pero dice, ¿por qué tener miedo a no poder controlarte? ¿No? ¿Cómo no podrías controlarte a ti mismo si no hay esta dislocación entre quien tú crees que eres y quien espontáneamente eres a cada momento, ¿no? Y esta condena a ser libre, a estarte construyendo en cada acto que haces, ¿no? ¿No? O sea, uno puede decir, yo soy esto, ¿no? Yo soy tal cosa. Por eso en tu actuar constante, en que te prefiguras, ¿no? Y esa es la condena a ser libre, ¿no? El ser humano es lo que se hace, ¿no? En fin, ¿no? Y para rematar, en este último par de minutos de clase, ¿no? De esta idea existencialista, ¿no? De que el ser humano está condenado a ser libre, a hacerse en sus actos, es que Simone de Beauvoir, en 1949, sutilmente o y no tan sutilmente, en El segundo sexo, va a lanzar una crítica explosiva a Sartre, ¿no? Y la lanza diciendo, con la pregunta, ¿qué es ser mujer? ¿No? ¿Qué es ser mujer? Esa es la pregunta del segundo sexo. ¿Qué es ser mujer? Y dice Simone de Beauvoir, dice, ser mujer es ser hembra de la especie humana. Es una pregunta biologicista. Es una pregunta sin sentido, nominalista. Ser mujer es una palabra que no significa nada. Dice, ser mujer es una obviedad. O sea, ser mujer es ser humano. Dice, no. Dice, es una forma muy peculiar de ser humano.
Dice, porque solamente un tipo de humanos se tienen que preguntar qué significa ser mujer. Dice, el hombre nunca se pregunta qué significa ser hombre, porque ser hombre y ser humano es lo mismo, dice Simone de Beauvoir, ¿no? Mientras que ser mujer es ser lo otro del hombre. Ser mujer es ser otredad, ¿no? Dice, por eso, ¿no? Dice, es frecuente que en las discusiones, y seguro Simone de Beauvoir tuvo muchos de estos casos, ¿no? Una diga algo, ¿no? Poneme la posición de Simone de Beauvoir por un segundo, ¿no? Y le contesten, ay, eso lo dices porque eres mujer. La mujer es lo extraño, la mujer es lo otro, la mujer es lo anómalo. Lo normal es el hombre. El hombre, por eso el hombre es el humano, ¿no? Incluso en el lenguaje, ¿no? Dice, mientras tanto, ¿no? Leo dos citas ya para rematar la clase, perdón por alargarme. Dice Sartre, dice Simone de Beauvoir en el 4, ¿no? Dice, la humanidad es macho y el hombre define a la mujer no en sí misma, sino con relación a él. Y ella no es otra cosa que lo que el hombre decida que sea. Así se le denomina el sexo, queriendo decir con ello que es, a los ojos del macho, aparece esencialmente como el ser sexuado. La mujer se determina y se diferencia con relación al hombre y no este con relación a ella. La mujer es lo inesencial, frente a la sección. Es el sujeto, él es lo absoluto, ella es lo otro, ¿no? Entonces, aquí introducirá Simone de Beauvoir una noción interesantísima. El hombre está condenado a ser libre, sí, pero el hombre impone la categoría de otredad sobre todo lo demás, ¿no? Pero también sobre otros seres humanos, ¿no? Por ejemplo, el caso claro, las mujeres, ¿no? El hombre se define a sí mismo, pero también define a las mujeres, ¿no? Y a otras otredades, dirá. El hombre, dirá Simone de Beauvoir, en el fondo, y en un guiño de construccionista muy del siglo XX, muy del final del siglo XX, ¿no? El hombre de Sartre, que está condenado a ser libre, al final es el hombre masculino, heterosexual, blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque las demás, somos otros de ese hombre, ¿no? O sea, ese hombre dice quién es él, pero también dice quién es la otra mujer, quién es el otro negro, quién es el otro indio, quién es el otro latino, ¿no? Y esas otredades, dice, no están condenadas a ser libres, sino deben conquistar esa libertad, ¿no? Dice, lo que pretende el segundo sexo, dice Simone de Beauvoir, con eso termino la clase, ¿no? Aquí en el final de la introducción, dice, ¿cómo puede realizar el ser humano en la situación de mujer? ¿Qué caminos le están abiertos? ¿Cuáles desembocan en callejones sin salida? ¿Cómo encontrar la independencia en el seno de la dependencia? ¿Qué circunstancias limitan la libertad de la mujer? ¿Puede ésta superarlas? He aquí las cuestiones fundamentales que desearíamos dilucidar. Es decir, que interesándonos por las oportunidades del individuo, no definamos tales oportunidades en términos de felicidad, sino en términos de libertad. Es evidente que ¿dónde está lo de juez y parte? Esta cita que quiero. Aquí está, dice. Pero entonces, ¿cómo plantear la cuestión? Y en primer lugar, ¿quiénes somos nosotros para plantearla? Los hombres son juez y parte, las mujeres también, ¿no? La libertad, piensa Simone de Beauvoir, el hombre está condenado a ser libre. El hombre blanco heterosexual, ¿no? Está condenado a ser libre. Las mujeres, los indios, los negros, las disidencias sexogenéricas deben conquistar su libertad. Y esta conquista de la libertad es volverse juez y parte. O sea, en el caso de la mujer, la liberación de la mujer empieza por plantear la pregunta, ¿qué significa ser mujer? Desde la mujer. Y así, ¿no? El texto de Simone de Beauvoir, a la vez que es un texto pionero en el feminismo, es un texto pionero en el pensamiento decolonial o anticolonial, ¿no? Porque plantea eso, ¿no? Hay que pensarnos desde las otredades, ¿no?
¿no? Yo obviamente no me identifico como mujer, evidentemente, ¿no? Pero sin duda soy una persona que vive en un país sometido por el dominio colonial, ¿no? Y desde ahí me tengo que preguntar quién soy yo, ¿no? No dejar esperar, como diría Tusicankis, a que una institución académica blanca publique un escrito sobre pensamiento decolonial en inglés o en francés o en alemán y que en ese texto yo me encuentre. Tengo que encontrarme desde mí mismo, ¿no? Desde mi identidad, desde mi razón y volverme juez y parte y ahí sí estar condenado a ser libre, ¿no? Y hacerme, ¿no? Estos movimientos también están presentes, por ejemplo, en los movimientos de negritud en los años 60, ¿no? La importancia de hacer la negritud. ¿Qué significa ser negro, no? Y crear esa identidad desde sí, ¿no? ¿Quiénes somos? Y crearnos un relato, ¿no? Hacernos qué significa para nosotros esta identidad, ¿no? En fin, ¿no? Hasta ahí la crítica a Simone de Beauvoir a Sartre, ¿no? ¿El hombre está condenado a ser libre? Sí, el hombre blanco heterosexual, ¿no? Él sí está condenado a ser libre, sin duda, ¿no? Pero su libertad no solamente se define así, no solamente hacer coexistencia de su esencia, sino que define a sus otredades, ¿no? Y esas otredades tienen la agenda pendiente de identificarse como tales y de volverse juez y parte en este acto de libertad, de decir quién soy yo, ¿no? Y en estos actos, citando a Audre Lorde, pues las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo, ¿no? Tiene que decirlo no desde el discurso del amo, no desde las categorías del hombre blanco heterosexual, que sí está condenado a ser libre, sino desde las propias, ¿no? En fin, hasta aquí Sartre, hasta aquí Simone de Beauvoir, hasta aquí nuestra breve introducción a la fenomenología y al existencialismo. Próxima clase, les pido, vamos a empezar con Heidegger. Les pido que revisen, si solo pueden revisar un texto, revisen qué es metafísica. Si tienen un poco más de tiempo, ¿no? Bueno, eso, lean qué es metafísica. ¿Qué es metafísica? Y si tienen un poco más de tiempo, lean un capítulo está creo que en Tiempo de Historia. Dejen reviso. No creo que estén en Tiempo de Historia o en el concepto de tiempo, las dos compilaciones de artículos de Heidegger, que se llama Caracteres ontológicos del Dasein, de 1924, y que es Metafísica, de 1929, ¿no? Los dos están en su bibliografía. Caracteres ontológicos del Dasein va a ser un resumen, grosso modo, del proyecto Ser y Tiempo. Y ¿qué es metafísica? Va a ser la introducción o la ruptura, digamos, el inicio de la llamada quere heideggeriana, ¿no? La ruptura con el planteamiento Ser y Tiempo y la aparición de la angustia y de la nada, bueno, de la nada en particular, en el pensamiento de Heidegger, ¿no? Entonces vamos a ver esos dos textos la clase que viene, ¿no? Lean qué es metafísica, si pueden leer la introducción y el epílogo, que también son posteriores, y si pueden tener algo tiempo, lean Caracteres ontológicos del Dasein, ¿no? Hasta aquí la clase de hoy. Les insisto, próxima semana nos vemos en la facultad, a quien quiera estar en la clase simultánea, en la entrada a la facultad a las 4 en punto, y donde nos moveremos junto a la biblioteca central. Me quedo un rato más a contestar sus preguntas. Había una ahí que dejé pendiente, ahorita la intento contestar, pero hasta aquí la grabación. Muchas gracias, colegas, hasta la semana que viene.